Lo has visto caerse solo para provocar una carcajada, iluminar clubes nocturnos y pantallas de cine, y convertir la comedia pícara en un fenómeno cultural. Pero fuera del escenario, Lalo, el mimo, cargaba con algo que nunca dejó ver, hasta ahora. A los 90 años, tras una caída grave y meses de recuperación, finalmente lo dijo. Ya no podía memorizar los textos. Eso es lo que nunca quise que nadie supiera. Viniendo de un hombre que construyó su vida alrededor del timing, esa confesión silenciosa golpea fuerte. Entonces, ¿cuánto tiempo lo estuvo ocultando? ¿Y por qué tardó casi toda una vida en decirlo en voz alta? La verdad resulta ser aún más personal de lo que imaginábamos, la caída que lo cambió todo. En la madrugada del 26 de febrero de 2025, Eduardo Mesa de la Peña, mejor conocido como Lalo el Mimo, sufrió una caída grave en su casa. Según la periodista Angélica Palacios, el actor de 88 años resbaló en el baño, lo que le provocó una fractura de cadera. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la Ciudad de México, donde se programó una cirugía para estabilizar la lesión. Su hija, la actriz Mari Carmen de la Peña, confirmó el incidente a través de Instagram, informando que su padre se había fracturado la cadera y sería operado al día siguiente. La cirugía, realizada el 27 de febrero, consistió en la colocación de una varilla metálica de 18 centímetros. Aunque los médicos declararon la operación exitosa, dejaron claro que la recuperación sería lenta y complicada, no solo por su edad, sino también por problemas de salud previos, incluyendo un historial de padecimientos renales que en su momento lo dejaron con apenas un 15% de función renal y requirieron una hospitalización de 6 meses. Tras la cirugía, Mari Carmen reveló en una entrevista con De Primera Mano que su padre se mantenía de buen ánimo pese a estar fuertemente sedado. No dejaba de tocarse la cadera y de bromear diciendo, «Me pusieron una varilla de metal y la estoy buscando», compartió. Aún así, el personal médico enfatizó la importancia de la movilización temprana para prevenir complicaciones como úlceras por presión, trombosis e infecciones, riesgos comunes en pacientes de edad avanzada con movilidad limitada. Pese al uso inicial de un andador, el piso irregular de su casa y el cansancio persistente hicieron que pronto dependiera de una silla de ruedas durante la mayor parte del día. Mari Carmen organizó la asistencia de un cuidador personal y más tarde de una enfermera profesional para apoyarlo. Puede caminar, pero solo distancias cortas y siempre con ayuda, explicó. A esto se sumó la conocida negativa de Lalo a usar ayudas de movilidad en el pasado. Según Palacios, se había caído antes, pero evitaba los bastones porque sentía que lo hacían verse viejo. El accidente, aunque devastador en lo físico, también obligó a Lalo a enfrentar una realidad profesional que llevaba años evitando. En un momento de franqueza durante una aparición en Hoy, admitió que regresar al teatro en vivo ya no era viable. A mi edad, no tengo la resistencia para el escenario. Todavía quiero actuar, pero ahora solo me ofrecen papeles de abuelo. Antes era el galán, ahora soy el galón. Detrás del humor había una decepción visible. Tras más de 6 décadas bajo los reflectores, en teatro, televisión y más de 130 películas, Lalo reconocía públicamente una transición a la que se había resistido por mucho tiempo. Pero no fue solo el deterioro físico lo que llevó su carrera a una encrucijada. La verdad era más profunda y por primera vez estaba listo para hablar de ella. Durante años previos al accidente, personas de la industria habían notado en silencio un cambio. Lalo aceptaba menos papeles, evitaba producciones largas y se alejaba de oportunidades sin una explicación clara. Los fans especulaban, los colegas murmuraban, pero nadie sabía con certeza qué estaba pasando. En privado, Lalo estaba luchando. Y después de la caída, finalmente admitió por qué. Ya no podía memorizar los textos, confesó. Fue una revelación silenciosa pero devastadora, una que encajaba para quienes habían observado su retiro gradual.
Lalo siempre se había enorgullecido de su timing cómico, su disciplina y su profesionalismo, pero con los años empezó a experimentar momentos de confusión y lapsos de memoria. No existe un diagnóstico oficial de Alzheimer o demencia, pero los médicos le dijeron que se trataba de fatiga cognitiva, un desgaste mental lento que afecta a muchos intérpretes en etapas avanzadas de su vida. Había días en que llegaba al set y olvidaba dónde estaba, dijo. Lo disimulaba, hacía un chiste y seguía adelante, pero por dentro tenía miedo. Para un actor, olvidar los textos no es solo un problema técnico, es una amenaza a la credibilidad. Puede retrasar las grabaciones, requerir ajustes y, lo más peligroso, enviar una señal a los directores de casting de que ya no eres confiable. En una industria como la televisión mexicana, donde la rapidez y la precisión son esenciales, esas señales pueden terminar una carrera en silencio. Lalo no quería ser visto como una carga, así que enmascaró su deterioro con humor, desviando las preguntas con sarcasmo o comentarios autocríticos. Cuando le preguntaban por qué aparecía menos en pantalla, decía que estaba siendo selectivo o que no le gustaban los guiones nuevos, pero en realidad estaba perdiendo la confianza en su capacidad para rendir al nivel que él mismo se exigía. Me quedé callado porque no quería que la gente dijera que ya estaba acabado, admitió. La confesión confirmó lo que muchos seguidores de toda la vida sospechaban. Lalo no se retiró porque buscara tranquilidad. Se retiró porque el trabajo se estaba volviendo más difícil y no quería que nadie lo viera luchar. Su vulnerabilidad también se extendió a las audiciones. Incluso después de más de 6 décadas de éxito, se encontró regresando al CEA de Televisa para hacer casting, una experiencia que describió con una mezcla de humor y tristeza. Después de 65 años como actor, vine a hacer casting como si no me conocieran, dijo. Me llamaron para un papel de abuelo. Antes era el protagonista. Ahora es como si fuera invisible. Lo que sonaba a broma era, en realidad, una súplica honesta. No me borren todavía. En un mundo que empuja constantemente por caras nuevas, Lalo sabía que una vez que comenzaran los rumores sobre problemas de memoria, las ofertas desaparecerían. No porque le faltara talento, sino porque en el espectáculo, envejecer suele castigarse, especialmente en la comedia, donde la agudeza es innegociable. Después de la fama, solo uno se quedó. Durante décadas, el público vio a Lalo el Mimo, rodeado de coprotagonistas glamorosas, compartiendo escena con algunas de las actrices más icónicas del cine mexicano. De Sasha Montenegro a Carmen Salinas, fue el contrapunto cómico en películas que mezclaban comedia pícara con erotismo, enormemente populares durante el auge del cine de ficheras en los años 70 y 80. En pantalla era el bromista, el galán pícaro, el buscavidas con buen corazón. Pero las risas ocultaban una realidad muy distinta en su vida personal, marcada por la distancia emocional, las largas ausencias y un desamor silencioso. Su matrimonio con la actriz Mary Carmen Reséndiz, también rostro habitual de las fotonovelas y del cine de ficheras, comenzó bajo los reflectores. Se conocieron durante una producción en el legendario Teatro Blanquita y su química se extendió fuera del escenario. Su unión fue creativa, intensa y pública, y juntos tuvieron una hija, Mary Carmen. Sin embargo, mientras las cámaras captaban a una pareja poderosa y dinámica, su vida privada siguió un patrón común entre actores en la cúspide del espectáculo mexicano. La agenda extenuante de Lalo lo llevaba por todo el país y al extranjero. Como escritor, actor y director, solía compaginar varios proyectos a la vez. Giraba con montajes teatrales, actuaba en centros nocturnos por la noche y filmaba durante el día. Al mismo tiempo, Mary Carmen construía su propia carrera, también con jornadas largas frente a la cámara. Con los años, su conexión se fue debilitando, no por escándalos ni traiciones, sino simplemente por la ausencia y el cansancio.
Tras 24 años de matrimonio, la relación se disolvió en silencio. No hubo un divorcio formal. Siguieron casados legalmente, pero el vínculo emocional se desvaneció. No peleábamos, recordó Lalo en una entrevista. Simplemente dejamos de estar el uno para el otro. Yo siempre estaba trabajando, siempre fuera. Ese distanciamiento emocional marcó las décadas siguientes. Lalo nunca volvió a casarse. A pesar de las muchas actrices bellas con las que trabajó y de las amistades cercanas que mantuvo en el medio, decidió no buscar otra relación sentimental seria. Vivía solo. Y quizá lo más revelador, así lo prefería. Su única constante ha sido su hija, Mari Carmen, quien hoy ocupa un lugar central en su vida. Ella gestiona sus citas, lo acompaña al hospital, informa al público sobre su estado de salud y supervisa su recuperación. En entrevistas públicas, ha subrayado de manera constante la independencia de su padre y su terquedad. También reveló que, antes de la caída de febrero de 2025, Lalo había atravesado una crisis de salud grave que no se había hecho pública. Fue un periodo muy duro, dijo Mari Carmen. Pero mi papá nunca quiso que nadie lo supiera. Odia la idea de que lo vean débil. No quiere ayuda. Quiere sentirse útil, incluso cuando su cuerpo dice lo contrario. Explicó que durante esa hospitalización, su padre se resistía a usar ayudas de movilidad, del mismo modo que más tarde se resistió a usar un bastón antes de la fractura de cadera. Incluso en esa recuperación anterior, seguía haciendo planes, escribiendo guiones, hablando de proyectos futuros e insistiendo en que pronto volvería al escenario. Pero el desgaste físico era innegable. Se volvió más frágil, más propenso al cansancio y menos capaz de moverse con libertad. Quienes lo rodean dicen que, detrás de su actitud alegre, Lalo empezó a percibir por primera vez los límites de su independencia. Lo más llamativo es que incluso ahora, tras 2 hospitalizaciones, una cirugía mayor y una capacidad física disminuida, Lalo sigue resistiéndose al relato del declive. Según Mari Carmen, continúa hablando de futuras oportunidades actorales. Quiere escribir más e incluso ha mencionado dirigir otra obra de teatro si fuera posible. Pero en privado, ella reconoce la verdad. Está cansado. No solo físicamente, emocionalmente. Está cansado de ser valiente todo el tiempo, pero no sabe cómo parar. El escenario es lo único que ha conocido. Esta lealtad profunda, entre una hija que ve a su padre apagarse y un padre que se niega a ser visto como alguien que se apaga, es quizá el capítulo más conmovedor de la historia de Lalo el Mimo. No es un escándalo. No es una traición. Es una forma silenciosa y agotadora de amor y de supervivencia. La controversia que asumió y defendió. Para comprender plenamente a Lalo el Mimo, hay que enfrentar el género que definió tanto su ascenso como su controversia, el cine de ficheras. Esta forma de cine, única de México, surgió a principios de la década de 1970 y mezcló comedia pícara, espectáculo erótico, secuencias musicales y una sátira social mordaz. Los críticos lo tacharon de vulgar y explotador, pero para millones de espectadores de clase trabajadora que vivían en medio de la inestabilidad económica, la represión cultural y la hipocresía política, era algo más que entretenimiento. Era escape, y en muchos sentidos, representación. Lalo estaba en el centro de ese movimiento. Su gran salto llegó con Bellas de Noche, considerada la primera película auténtica del cine de ficheras. Se convirtió en una figura recurrente del género, no como el galán tradicional, sino como algo más dinámico y memorable. El mesero travieso, el vividor del barrio, el gigoló torpe. Encarnó personajes al margen, siempre caóticos, a menudo ridículos e inevitablemente hilarantes. No eran papeles elegantes, pero sí reales, desordenados y profundamente humanos. Durante la década siguiente, el rostro de Lalo se volvió sinónimo de títulos como
Oye, Salomé, Noches de Cabaret, El sexo me da risa, Las ficheras, Bellas de Noche 2 y Guerra de Sexos, ambientadas en centros nocturnos, cabarets, vecindades y esquinas de barrio. Estas películas capturaron las contradicciones de la vida urbana. Empujaban los límites con insinuaciones sexuales y comedia física, pero también lanzaban críticas sutiles a la corrupción, el machismo y la hipocresía. Y aunque los diálogos podían ser burdos, las interpretaciones distaban mucho de ser descuidadas. Los críticos nos odiaban, dijo Lalo una vez en una entrevista sincera. Pero el público seguía viniendo. No hacíamos cine para festivales. Hacíamos películas para la gente que necesitaba olvidar lo dura que se había vuelto la vida. Sus coprotagonistas eran leyendas por derecho propio. Sasha Montenegro, Ana Luisa Pelufo, Carmen Salinas, mujeres conocidas por su presencia en pantalla, su carisma y su fortaleza. Para Lalo, eran mucho más que símbolos sexuales. Eran profesionales consumadas. Trabajábamos con respeto, afirmó. Incluso en las escenas atrevidas había profesionalismo. Algunas de esas mujeres eran amigas cercanas de mi esposa. Para Lalo, el trabajo era serio, aunque el tono en pantalla fuera cómico. Y aunque el cine de ficheras fue un éxito enorme con el público, existía en un espacio de tensión moral. El mismo gobierno que regulaba la cultura a través de instituciones como Televisa y la Dirección General de Cinematografía permitía que estas películas prosperaran, avalándolas en silencio mientras grupos conservadores las condenaban en voz alta. El cine de ficheras floreció en esa contradicción. Tabú en el discurso, pero masivamente popular en la realidad. Pero el alcance de Lalo fue mucho más allá de las salas de cine mexicanas. Junto a su compañero de mímica, Jorge Guzmán, formó el dúo Los Mimos, con el que se presentó en toda América Latina y Europa. El acto combinaba comedia física con una interpretación silenciosa, estilizada, y a menudo se comparaba con el trabajo de Marcel Marceau. En España, realizaron extensas giras, actuando en teatros y programas de televisión. Y fue allí donde Lalo vivió uno de los momentos más surrealistas de su vida. Una presentación privada para el dictador español Francisco Franco. En un acto audaz, Lalo improvisó una imitación de Cantinflas, reproduciendo su caminar, su voz y sus expresiones características. Franco rió. La sala lo siguió. Pero después, la seguridad lo llevó discretamente a un lado. «No vuelvas a hacer eso nunca», le advirtieron. Años más tarde, Lalo recordaría ese episodio no como una medalla de valentía, sino como un recordatorio escalofriante. Un chiste equivocado puede acabarte. La comedia es libertad, pero en el lugar equivocado puede costarte todo. Incluso de regreso en México, donde el sistema político era más democrático pero igual de controlador con los medios, conocía los límites. El cine de ficheras no solo era provocador, era subversivo. Detrás de los chistes sexuales y el espectáculo visual se escondían verdades sobre la desigualdad, las instituciones rotas y la decadencia social. Aún así, Lalo nunca se distanció del género. Eran políticamente incorrectas, sí, dijo, pero eran honestas. Mostrábamos la pobreza, el deseo, a la gente siendo quien realmente era después de la medianoche, y los hacíamos reír. Las películas de ficheras no le dieron premios. Nunca fue el consentido de la crítica, pero le dieron visibilidad, influencia y una conexión con los mexicanos de a pie que muy pocos artistas han logrado. Hicieron leyendas a partir de nadie, dijo. Y yo fui uno de ellos. Incluso hoy, cuando esas películas se miran hacia atrás con burla o con una nostalgia edulcorada, Lalo sigue defendiendo su valor cultural. Ha participado en festivales académicos como 24 risas por segundo, en retrospectivas y en ensayos que analizan el impacto social del cine de ficheras. Para él, nunca se trató del escándalo, se trató de contar historias para personas que no se veían reflejadas en ningún otro lugar, porque para Lalo, el cine nunca fue solo una pantalla,
Fue un espejo. Esa conexión profunda con la actuación comenzó mucho antes de las películas. Nacido en 1936 en Morelia, Michoacán, Eduardo Mesa de la Peña provenía de una familia trabajadora, sin vínculos con el mundo del espectáculo. Sus primeros años transcurrieron ayudando en la paletería familiar, un pequeño negocio de helados en el barrio de San Agustín. No había glamour, solo trabajo duro y reglas estrictas, especialmente por parte de su madre, quien dejó algo muy claro: la educación era lo primero. «Vas a sacar una carrera y luego podrás hacer lo que quieras», le dijo. Él obedeció. En la década de 1950, Lalo se mudó a la Ciudad de México e ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ingeniería química. Su camino académico parecía seguro, pero todo cambió cuando se unió al grupo de teatro de la Facultad de Ingeniería. Al principio fue curiosidad, luego se convirtió en obsesión. Uno de sus primeros papeles fue en Los ladrones somos gente honrada, una comedia de Enrique Jardiel Poncela. Interpretaba a un personaje menor, Evelio, cuya función era servir café en escena. La noche del estreno, Lalo olvidó sus líneas y dejó caer la charola frente al público. En lugar de quedarse paralizado, improvisó. El público estalló en carcajadas. El director, Enrique Delgado Fresán, le dijo después: «Ese fue el mejor momento de la obra». Fue su primera lección de timing cómico, y el instante en que comprendió que quizá estaba destinado a otra cosa. Esa actuación también llamó la atención de Andrés Soler, uno de los actores más respetados de la época de oro del cine mexicano. Soler lo invitó al camerino y le preguntó sin rodeos: «¿Quieres ser actor?». Fue el punto de quiebre. Lalo comenzó a estudiar con él y finalmente dejó la ingeniería. En 1959 debutó profesionalmente en el teatro. Para 1963, ya había sido nombrado la revelación cómica del año. Desde ese momento, Lalo nunca miró atrás. A lo largo de las 6 décadas siguientes, acumuló más de 130 créditos cinematográficos, participó en más de 60 montajes teatrales y apareció en todos los grandes programas de variedades de México, de Siempre en Domingo a La Carabina de Ambrosio. Fue una presencia constante en el Teatro Blanquita, compartió pantalla con los nombres más grandes de la cultura popular mexicana y construyó una reputación basada en el profesionalismo, el timing y la humildad. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, Lalo nunca persiguió la fama por la fama misma. No se rodeó de lujos, no coleccionó escándalos, ni acaparó titulares por malos comportamientos. Simplemente trabajó, de forma constante, respetuosa y con una pasión inigualable por su oficio. En años recientes, incluso cuando la edad empezó a alcanzarlo, Lalo se mantuvo creativamente activo. Escribió y dirigió Las Farsantes, una obra teatral pensada especialmente para su hija, Mari Carmen de la Peña, quien se ha convertido en su confidente más cercana y en su principal apoyo. También colaboró en otras historias de películas de Televisa, donde actores veteranos compartían recuerdos detrás de cámaras de producciones icónicas. Ahora, a los 90 años, Lalo es consciente de que el ritmo ha cambiado. Mis piernas ya no aguantan una jornada completa de grabación. A veces se me olvidan los textos. Es parte de hacerse viejo, dijo en una entrevista de 2025. Pero si puedo enseñar, si puedo compartir lo que sé, entonces sigo siendo útil. Y después de una pausa, añadió algo más personal, más vulnerable. Toda mi vida perseguí la risa porque no sabía estar solo. El aplauso me hacía sentir real. Esa frase explica más que cualquier filmografía o currículum. Explica por qué acudía a castings incluso después de 65 años de carrera. ¿Por qué seguía escribiendo? ¿Por qué, a pesar de cirugías, dolor y lapsos de memoria, continuaba hablando de proyectos futuros? No estaba persiguiendo relevancia, estaba persiguiendo conexión. Porque para Lalo, actuar no era una carrera,
Era el único lugar donde se sentía completo. Y quizá por eso, incluso cuando el reflector se atenúa, el intérprete que hay en él permanece, silencioso, firme, esperando detrás del telón. Listo. Por si acaso lo llaman una vez más. Después de 9 décadas de risas, supervivencia y actuación incansable, Lalo, el mimo, no está pidiendo aplausos. Solo está diciendo la verdad. Sobre la edad, sobre el miedo, sobre lo que realmente significa ser visto cuando se apagan las luces. Ya no se esconde detrás de los chistes, y al hacerlo, se ha vuelto más humano y más legendario que nunca. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Lalo el Mimo? ¿Creciste viendo sus películas o lo descubriste más tarde en la vida? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale like. Compártela con alguien que lo recuerde y suscríbete para más historias que van más allá de los titulares.